Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer el cálculo de las tensiones del cable AC y del cable BC. Estos cables están sirviendo para sujetar el paquete que tiene 100 kilogramos como masa. Primer paso para resolver las tensiones de estos cables: hacer un diagrama de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre tú vas a poner un plano cartesiano y vas a representar con líneas y o flechas todas las fuerzas involucradas en el sistema. Entonces empiezo haciendo mi plano cartesiano. Tengo mi origen, que es mi coordenada 0,0. Si considerara el tiempo sería coma 0 también. Del origen hacia la derecha tengo mi eje X y del origen para arriba tengo mi eje Y. Este origen puede ponerse en la parte del dibujo que tú quieras. Puede ponerse en C o en B o en A o en cualquier punto del medio. Sin embargo, lo normal es que el origen esté puesto en una intersección y para nosotros esta intersección es el punto C. Entonces aquí voy a tener el cable BC y acá voy a tener el cable AC. ¿Qué ángulos hay aquí con respecto al eje X? De acuerdo a leyes de triángulos, si yo tengo aquí 30 grados, aquí tengo 30 grados. Entonces esta zona de aquí representa esto y esta zona de aquí son mis 30 grados. Dicho esto, del lado derecho, en el ángulo BC con respecto al eje de las X tendría 60 grados. Para saber si estos cables tensan hacia arriba o hacia abajo, tengo que preguntarme a mí mismo a quién estoy equilibrando. Y a quien se está equilibrando es a esta masa de 100 kilogramos. Pero yo no puedo representar una masa en un diagrama de cuerpo libre. Solamente puedo poner fuerzas. De modo que voy a cambiar la masa en una fuerza y la forma de hacerlo es encontrando el valor del peso. La fórmula es masa por gravedad, donde la masa es de 100 kilogramos y la gravedad es una constante de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Si yo realizo la multiplicación de 100 por 9.81 me da 981 newton, porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son newton en honor a Isaac Newton, quien fue quien hizo ese descubrimiento. Evidentemente el peso por concepto es la fuerza de atracción que el planeta ejerce sobre los cuerpos para empujarlos hacia el centro del mismo. Entonces el peso va en las verticales y va apuntando hacia abajo porque es la fuerza de atracción que el planeta ejerce sobre él. Si estos cables lo que quieren es equilibrar a la W, si esta W va para abajo, entonces las tensiones de los cables van hacia arriba para equilibrar. Ok, entonces paso número 2, voy a hacer sumatorias de fuerzas. Empiezo con el eje de las X. En estática, la suma de fuerzas en X es igual a 0 porque eso representa equilibrio. Esto no se va a mover, por eso se va a igualar a 0. Digo que va positivo para la derecha. Si estuviera en dinámica, en vez de igualar a 0, igualaría a masa por aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas están involucradas en el diagrama de cuerpo libre en el eje de las X? Estos dos cables tienen componente en el eje de las X. Si vemos esto a detalle, forma un triángulo rectángulo, donde esto es la hipotenusa, este es mi cateto adyacente y este es mi cateto opuesto. Si esta fuerza yo la descompongo en X, va para la izquierda y yo dije positivo para la derecha, así que tengo menos AC. Pero como el AC no estaba en el eje X ya, sino que es nada más una componente, tengo que considerar qué cateto es este con respecto al 30. Y este cateto es el adyacente, así que le corresponde el coseno del ángulo. En este es el caso de la BC. Si yo la tengo así y la descompongo en X, apunta para la derecha, así que yo dije positivas las fuerzas para la derecha, sería un más BC por el coseno de 60. ¿Por qué? Porque igual, si aquí se forma un triángulo rectángulo, este cateto de aquí es mi adyacente al 60 y al adyacente le corresponde el coseno. Como ya no tengo más fuerzas en el eje de las X, igualo a 0 porque es
suma de fuerzas en X igual a 0. Ya están todas las fuerzas involucradas en el eje X igual a 0. Y le voy a llamar esto ecuación A. Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están involucradas en Y? Las componentes de estos dos cables. Entonces yo voy a tener AC por el seno de 30. ¿Por qué por el seno de 30? Porque voy a tomar esta componente en cuenta para encontrar la componente en Y. Y esto de aquí es el cateto opuesto, y al cateto opuesto le corresponde el seno. Si esta fuerza BC la descompongo en Y, es la misma situación, sería más BC por el seno de 60. Y la otra fuerza que está involucrada es el peso. El peso va hacia abajo, yo dije fuerzas positivas para arriba, entonces tengo menos 981 newton igual a 0. Y esta es mi ecuación B. Procedamos entonces a hacer el cálculo de este sistema de ecuaciones. Muy bien, continuando con el análisis, como tercer paso hay que resolver el sistema de ecuaciones. Entonces yo tengo mi ecuación A, mi ecuación B, pero está en términos de cosenos y senos. Entonces voy a llamar a la ecuación A por sus equivalencias en decimales. El coseno de 30 es 0.86 veces AC, pero este término es negativo. El coseno de 60 es 0.5 veces BC, que es igual a 0. Esta ecuación es igual a esta ecuación. En mi ecuación B tengo que el seno de 30 es 0.5 veces AC y que el seno de 60 es 0.86 veces BC. Este 981, que es negativo, pasa del otro lado de la igualdad con signo contrario. Vamos a resolver esto por el método de suma y resta. Notamos que la columna AC tiene signos contrarios, entonces el punto 5 lo voy a multiplicar por la ecuación A y el punto 86 lo voy a multiplicar por mi ecuación B. Entonces digo punto 5 por esto me da 0.43 veces AC, punto 5 por esto me da 0.25 veces BC, punto 5 por 0 me da 0, punto 86 por esto me da 0.43 veces AC, por este me da 0.73 veces BC y 0.86 por 981 me da 843.66. Sumo las columnas, esta columna suma 0, esta columna suma 0.98 BC igual a 843. Entonces ya me queda muy fácil el despeje. BC es igual a 843.66 entre 0.98 y eso me da resultado 860.87 newton. Esa es mi respuesta. Para obtener el valor de AC, puedo sustituir este 860 ya sea en la ecuación A o en la ecuación B para obtener el resultado. Entonces yo voy a agarrar mi ecuación A. De modo que AC va a ser igual a esto. El punto 86, que es aquí negativo, conjunto con el AC lo voy a pasar del otro lado de la igualdad y sería positivo, y el punto 86 pasa dividiendo. De modo que la simplificación es esta. Y el valor de BC ya es un dato conocido, que son 860.87. Así que AC tiene un valor de 500.5 newton. Eso es lo que me pidieron, esos son los valores de tensión de cada uno de los cables. De modo que en un caso real sería incorrecto que tú escogieras un cable que tenga una resistencia menor a 860 newton. Si escoges un cable menor a 860 newton, el cable simplemente va a tronar y lo que esté aquí se va a caer.
y evidentemente podría resultar en algo peligroso para algún operario, para algún usuario. Por otro lado, también es incorrecto escoger un cable que tenga mucho más capacidad que 860 porque saldría mucho más caro de lo que debiera. Entonces aquí lo correcto sería agarrar el cable que tenga la resistencia más cercana a 860, pero que al menos tenga 860 newton de resistencia. Y pues este procedimiento nos ayuda a resolver este sistema de ecuaciones y la tensión de cada uno de los cables. Espero que les haya servido esta explicación. Saludos.